Después de que Josué condujo a los israelitas a conquistar Jericó y Jai, dividió la tierra de Canaán en dos y comenzó a librar guerras en todos los frentes. Entonces la Biblia dice: Había reyes, hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Cuando estos monarcas se enteraron de lo sucedido, se aliaron bajo un solo mando para hacer frente a Josué y a los israelitas. Sin embargo, hubo algunos pueblos como los heveos liderados por Gabaón, que temiendo ser castigados y ser extinguidos por Dios, optaron por entregarse a Israel. Gabaón se encuentra al suroeste de Jai, a unos 12 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Del capítulo 9, versículo 17, aprendemos que hay 3 días de viaje desde Gilgal hasta Gabaón. Actualmente, las ruinas de Gabaón se encuentran en la zona autónoma palestina, por lo que nos resulta difícil llegar allí, pero podemos ver Gabaón desde el Parque Nacional Navi Samuel. Según la tradición, este parque alberga la tumba del profeta Samuel. Está en una colina cerca de Jerusalén. Actualmente se ha construido una mezquita en el lugar donde se encuentra la tumba. Aquí vemos las ruinas de Gabaón. Están en esa pequeña colina. Desde su ubicación, podemos entender por qué Gabaón recibe el nombre de Ciudad de la Colina. Más tarde, los levitas la heredaron como su ciudad. En las ruinas de Gabaón se encontró un lagar a escala real. Además, había un sistema de abastecimiento de agua muy grande, suficiente para mucha gente. Esto confirma el relato de Josué, capítulo 10, de que Gabaón era una ciudad grande, más grande que Jai. También se mencionó que había muchos guerreros, hombres combatientes, en la ciudad. Pero, cuando oyeron de la caída de Jericó y de Jai, no quisieron pelear contra los israelitas. Los gabaonitas llegaron a Gilgal y engañaron a Josué y a los israelitas diciendo que ellos no eran cananeos, sino que venían de lejos y querían hacer un pacto con Israel. Desafortunadamente, Josué y los israelitas no consultaron a Dios. Decidieron hacer un tratado con los gabaonitas siguiendo su propio juicio. Los israelitas descubrieron más tarde que habían sido engañados. Josué les ordenó ser esclavos de Israel y servir como leñadores y aguadores para la casa de Dios. El libro de Esdras dice que en el primer grupo de exiliados que regresaron a Jerusalén con Zorobabel estaban los sirvientes del templo, netineos en algunas traducciones. Probablemente eran descendientes de los gabaonitas. El rey de Jerusalén oyó que los gabaonitas habían hecho la paz con los israelitas. Unió fuerzas con 4 reyes amorreos y subió con sus tropas a Gabaón para atacar y castigar a los gabaonitas. Las fuerzas unidas de los 4 reyes amorreos invitados por el rey de Jerusalén eran el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón. Los amorreos adoraban a Baal y a otros ídolos. Eran naciones nómadas, bárbaras, duras y violentas. Sus armas eran espadas curvas y lanzas que provenían de los egipcios. Aquí está el valle de Ayalón. En la montaña lejana se encuentra la antigua ciudad de Gabaón. Ese camino cuesta arriba es la antigua subida de Bet Jorón. Las fuerzas unidas de los 5 reyes eran del valle de Ayalón y fueron por el camino cuesta arriba de Bet Jorón para atacar Gabaón. Los gabaonitas enviaron rápidamente mensajeros a los israelitas en Gilgal en busca de ayuda. En cumplimiento del tratado, Josué consultó a Dios. El Señor le dijo a Josué: «No les tengas miedo, pues yo te los entrego». Animado por Dios, Josué dirigió a sus tropas y marchó toda la noche desde Gilgal, caminando a paso rápido unos 25 kilómetros. Atacó a las fuerzas aliadas de los 5 reyes en Gabaón. La Biblia dice que Josué los atacó por sorpresa. El Señor llenó de pánico a los amorreos ante la presencia del ejército israelita, y este les infligió una tremenda derrota en Gabaón. La Biblia dice que Josué atacó con éxito a las tropas de los 5 reyes. Los persiguió por el camino que subía a Bet Jorón hasta el valle de Ayalón.
Entonces Josué le rogó a Dios que hiciera un milagro para detener el sol y la luna en Gabaón y el valle de Ayalón. Los eruditos bíblicos tienen diferentes explicaciones sobre este detenerse. El texto original de detenerse puede traducirse como detenerse o inútil. Por lo tanto, la escena de la escritura podría ser la detención temporal de la rotación de la tierra. Dios escuchó la oración de Josué y, de hecho, detuvo el sol y la luna durante aproximadamente un día, para que los israelitas tuvieran tiempo de sobra para perseguir al enemigo desde la ladera de Bet-Jorón hasta el valle de Ayalón. Josué capítulo 10, versículo 10 continúa. Los israelitas los persiguieron por el camino que sube a Bet-Jorón y acabaron con ellos por la vida que va de Azeca a Maquedá. Azeca, al sur de la subida de Bet-Jorón, es una fortaleza importante en el camino desde la región montañosa de Judea, a través del valle de Elá, hasta la llanura filistea. Estas son las ruinas de Azeca. Podemos ver claramente que un lado de la llanura filistea apunta hacia Asdod. El otro lado es el valle de Elá. El ejército restante de los 5 reyes huyó desde el norte hacia el valle de Elá, y allí tuvieron que pasar por Azeca y cruzar el valle de Elá, hasta la llanura filistea. El capítulo 10, versículo 10, registra que el Señor arrojó piedras de granizo desde el cielo, desde la pendiente de Bet-Jorón hasta Azeca. Y más enemigos murieron por las piedras de granizo que los que murieron por las espadas de los israelitas. El capítulo 10, versículo 14 dice: Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor escuchó los ruegos de un ser humano. No cabe duda de que el Señor estaba peleando por Israel. Esto nos recuerda especialmente que, al trabajar para Dios, podemos orar a Él con confianza, pero que Dios responda a nuestras oraciones de inmediato o no, depende de su soberanía. No podemos usar ejemplos del pasado como modelo. Como dice la Biblia, no hay, nunca antes ni después ha habido un día como aquel. El libro de Josué narra que Josué dirigió el ejército de Israel en su avance hacia el sur. Primero conquistaron Maquedá, luego Libná y Laquis. Después capturaron Eglón y Hebrón, y finalmente se dirigieron hacia el suroeste y tomaron Debir. Así concluyeron victoriosamente la campaña en el sur. Analicemos primero Maquedá. Después de que los 5 reyes amorreos fueran derrotados en Azeca, fueron a Maquedá y se escondieron en una cueva. En Maquedá hay muchas cuevas ocultas muy próximas entre sí. Es posible que los 5 reyes cananeos se hubieran escondido en algunas de estas cuevas y que allí fueran capturados por los israelitas. Al igual que en estos antiguos tallados del Medio Oriente, los principales oficiales de Israel siguieron la orden de Josué y pusieron sus pies sobre los cuellos de los 5 reyes en señal de victoria. Uno de ellos era el rey de Laquis. Laquis, situada en el suroeste de la región montañosa de Judea, era una fortaleza importante de los cananeos. Actualmente, estas ruinas de la fortaleza no datan de la época de Josué, sino del período en que el reino de Israel se dividió en los reinos del norte y del sur. Según los hallazgos arqueológicos, Laquis era una importante ciudad fortificada en la época cananea. Dios entregó esta ciudad en manos de Josué y solo le tomó 2 días conquistarla. En cuanto a Libná, el capítulo 10, versículo 29 del libro de Josué dice: De Maquedá, Josué y todo Israel se dirigieron a Libná y la atacaron. Aquí podemos ver algunas piezas de cerámica cananea y asas incompletas de vasijas de arcilla. Parados sobre las ruinas de Libná, comprendemos de inmediato por qué Dios guió a Josué a conquistar esta ciudad. Desde aquí hasta el este, Hebrón se puede ver a lo lejos. Hacia el oeste, más allá de esta ciudad, se extiende la vasta llanura filistea. A lo lejos podemos divisar Asdod y el mar Mediterráneo. Por lo tanto, esta ciudad era una de las puertas defensivas que impedían a los filisteos entrar en la región montañosa de Judea. Se trata de una ubicación estratégica de gran importancia, como se menciona en 2 Reyes, capítulo 19, e Isaías, capítulo 37. El rey de Asiria conquistó Laquis en el año 701 a.C.
Luego se llevó a su ejército. Se dirigieron a Libná y acamparon allí, preparándose para atacar Jerusalén, en la región montañosa de Judea. El rey Ezequías escuchó las palabras del profeta Isaías y oró a Dios pidiendo liberación. Dios envió un ángel que aniquiló a 185,000 soldados del ejército asirio. El rey de Asiria se retiró apresuradamente. En el capítulo 10, versículo 38, y en el capítulo 15, versículo 15 del libro de Josué, se menciona 2 veces que tanto Josué como Caleb atacaron Debir. Los restos de Debir están ahora deshabitados. Frente a ellas se encuentra un pequeño pueblo. Sin embargo, podemos observar vestigios de viviendas bajo el nivel del suelo. En la ladera y al pie de la colina hay olivares. Un río discurre por el fondo del valle. Al igual que Laquis, Debir se convirtió posteriormente en una fortaleza israelita para defenderse de los amalecitas procedentes del sur. At Spring of Water International Ministries, we invite you to journey with us, giving seed to the sower and bread to the eater. Isaiah 55:10. To find out more, follow Spring of Water International Ministries.